Hola amigos, bienvenidos a Rimber 35. ¿Qué tal estáis? Hoy, nuevamente, hablando de un tema muy polémico con Pedro Amorós. Hola Pedro, bienvenido. Encantado, encantado de estar aquí contigo, por supuesto, y con todos los espectadores tuyos. Gracias, amigo. Hoy vamos a tratar el tema de los arcontes y de la vida más allá de la vida. ¿Qué es lo que sucede cuando nos vamos? ¿Tenemos motivos reales para sospechar que estamos metidos dentro de una auténtica cárcel que se extiende más allá de la vida física? Realmente, en los últimos meses, Pedro, he estado investigando mucho el tema del gnosticismo, los gnósticos. Todo arranca cuando en 1945 unos árabes encontraron los famosos textos en el Nag Hammadi en Egipto y ahí realmente se ensombrece todo porque nos damos cuenta de que ha habido desde siempre una serie de personas que custodiaban un conocimiento prohibido. Ese conocimiento prohibido del gnosticismo se basa esencialmente en la existencia de dos tipos de dioses. Uno que parece apropiarse de las virtudes imitando lo que serían las leyes universales para hacérselas suyas, crear su universo aparte. Este ser lo llaman el demiurgo. Los gnósticos entienden que existe otra entidad mayor que es la verdadera, otro Dios que es el verdadero, y este, el demiurgo, sería el Dios falso. En todo caso, lo más interesante de los textos gnósticos es que nos hablan de los arcontes, unas entidades capaces de usurpar la divinidad, tomar la forma que ellos deseen adoptar, haciéndose pasar por cualquier persona que nosotros conozcamos, incluso nuestros seres queridos. Mi primera pregunta, Pedro, ¿tú estás seguro de que el túnel que muchos de los que han estado al borde de la muerte, que han visto ese túnel, las experiencias ECM, ¿tú crees que eso es realmente fiable? ¿Podemos fiarnos de lo que hay más allá del túnel? Bueno, interesantísima pregunta, David. Eh, Tenemos que basar un poco esta comprensión en, yo creo que en dos términos. En el término más puramente de la medicina ortodoxa, que es la anoxia, la falta de oxígeno del cerebro y la propulsión de nuestra mente o la condición de nuestra mente a ver esa espiral, ese túnel, esa forma, que no podemos olvidarla porque al fin y al cabo es el efecto físico que se produce. Y luego tendríamos lo que es la comprensión lógica, teológica, por supuesto, y desde un punto de vista, bueno, pues trascendental, ¿no? Es decir, esa experiencia cercana a la muerte de la que tú muy bien estabas hablando y que nos acercamos cada vez a lo que es un estamento superior en el que, bueno, pues se puede llegar a ir hacia la luz, ¿no? Ese vórtice, ese túnel. Y detrás de la luz están nuestros seres queridos esperándonos, nuestros amigos, para darnos la bienvenida y nos dicen, ahora es tu hora, ahora no es tu hora. Bueno, realmente todo es, ahora no es tu momento, porque si no, Sí, habrían quedado allí. casi siempre te dicen, tienes que volver, pero claro, Claro, según el criterio de quién. ¿Quién, claro, quién maneja y quién controla y quién determina el destino de una persona? efectivamente. Y ¿Quién es el responsable que te dice lo que tienes que hacer o cuál es el claro, lugar que debes ocupar? ¿Cuál es el claro, verdadero lugar del alma? el verdadero, sí, señor. Y ahí es donde realmente, bueno, pues reside un poco lo que es este efecto, ¿no? Y tú lo estabas comentando, bueno, pues ¿es esto auténtico? O sea, ¿nos están vendiendo realmente esto? ¿Quién nos maneja? Ujú, ¿Quién nos juzga? ujú. ¿Vale? Fíjate. Claro, es que Eh, aquí la gran cuestión es, digamos, qué utilidad tiene la cantidad de reencarnaciones que supuestamente claro, llevamos viviendo tantos avatares y en vista de cómo está el mundo y la historia de la humanidad escrita en sangre, uno se pregunta si es necesario vivir estos calvarios tan terribles, tanto sufrimiento, para alcanzar un grado de sabiduría y cohesión con el universo. Es como si viviésemos en un universo realmente cruel que de claro. alguna forma te obliga a pasar por el tubo, vamos, a vivir unas situaciones Es indudable. que tienen que transformarnos, pero esa no es la filosofía que nos cuentan otras muchas religiones o concepciones místico-religiosas que nos dicen que ya llevamos dentro
ese saber, ese conocimiento dentro de nuestra alma y que más bien es lo contrario, más que adquirir, es deshacerse de apegos, deshacerse de muchas capas del ego, muchas capas de concepciones que son un arnés no solamente para el sentido común, sino para la evolución espiritual, la comprensión de la pureza del amor, ¿no? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. claro, más que añadir, quizás es quitar. Es quitar. Y no solo eso, sino que, bueno, ¿dónde quitan y por qué, no? O sea, fíjate, estábamos hablando antes de eso, esas tres escalas, digamos, el cielo, el infierno y Y parece que nosotros pues, estamos en medio. ¿dónde estamos, David? O sea, yo creo realmente que, porque nosotros pensamos que estamos aquí en la Tierra, muy bonito y todo eso, pero ¿y si realmente estamos en otro punto? ¿Y si realmente esto es la parte que nosotros consideramos baja y la parte media es donde están esas voces que, bueno, que podemos grabar a través de las psicofonías y todo eso? Y la parte alta sería la parte trascendental. ¿Y si esa medida de escalafones está variada dentro de nuestra propia lógica consciente? Es que hay una concepción que está emergiendo con mucha fuerza cada día más, que nos dice que nosotros en todo momento tendríamos el poder para obrar milagros, decidir realmente lo mejor para nosotros y para los seres queridos, las personas que queremos, ¿no? Pero que ese poder lo hemos cedido a otros, lo hemos cedido a terceros. Estos terceros Claro, serían los arcontes. Fíjate claro. que hasta Jesús parece que le dio una doctrina secreta a María Magdalena, la Ajá. cual, después de la supuesta crucifixión y marcha de Jesús, Magdalena lo dice a los apóstoles y la tratan fatal. Lógicamente, en esa época a la mujer la tenían muy mal considerada y sin embargo ella se revela y dice, escuchad lo que Jesús me dijo. Me dijo que después de la muerte nos esperan varias trampas que manipulan nuestras percepciones. Entonces, viendo eso, nos damos cuenta de que es muy viable que pueda existir unas entidades que manipulan nuestra percepción y nos Claro, dicen, debes de reencarnar en esta vida y vivir tal o cual avatar. claro, Pero, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo nosotros generamos nuestra realidad. La generamos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de transformar los elementos que nos envuelven y todo lo que nos pasa de malo, en realidad lo atraemos nosotros, claro, porque nos han dicho y nos han hecho creer que ese es el camino que debemos tomar y son las acciones que nos toca vivir. claro. Eh, Podríamos decir que en esencia eh, quizá a lo mejor estamos condenados eh, a repetir una y otra vez algunas características de nuestra vida o algunas formas. Quizá la reencarnación, como nosotros tenemos comprendido que pueda llegar a producirse, tenga variantes, ¿no? Y por supuesto, cada vez que nosotros estudiamos las experiencias cercanas a la muerte, pues nos damos cuenta de que hay unos patrones bastante curiosos que se repiten una y otra vez. Pero no podemos olvidar una cosa, y es que nadie ha vuelto. O sea, perdón, nadie se ha ido y ha vuelto. Bueno, Todos los que han vuelto es porque no han cruzado esa línea. Y evidentemente, tampoco sabemos más datos ni de un sitio ni de otro. Es por eso por lo que la comprensión de un cielo, un infierno, lo que supuestamente estos arcontes pues tendrían que hacer, bueno, pues no la tenemos clara y no la tenemos bien clara como seres humanos que estamos posiblemente manejados por algún tipo de fuerza misteriosa que no la sabemos, sí, que a lo mejor incluso pues podemos llegar a concebir que son arcontes, ¿no? O yo lo sea, es que, curioso. claro, yo lo que sí veo y deduzco a raíz del estudio de los textos antiguos es que si es factible que haya unos seres que se alimentan de nosotros a nivel físico, Sí, que nosotros segregamos primeramente una energía emocional, exacto. que algunos creo que la llaman hidrógeno, 200 no sé qué, algo así. No recuerdo ahora la terminología exacta, pero que es una energía que estos seres absorben como algo, vamos, como un alimento.
Pero es que además está también a nivel, digamos, eléctrico, que generamos toda una gran cantidad de ondas cerebrales, tú lo sabes. Claro, claro. Las ondas alfa, beta, teta, Gamma. gamma, exacto. Creo que eso también puede suponerles como un soporte energético importante a estas entidades, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí, sí. si esto ya sucede, digamos, en este plano físico, ¿qué no pasará en otros planos más sutiles? Con lo cual, tiene mucho sentido que nosotros, al morir, haya también esta manipulación de absorción de energía en otros planos. Fíjate, esto que acabas de decir, es que es increíble. Esto que acabas de decir, yo creo que se une mucho en lo que es la comprensión parapsicológica. Quizás desde el punto de vista de lo paranormal, que ahí es donde yo entraría un poco con mi visión, sí se produce esta conexión. Los fenómenos psi kappa, los fenómenos psi gamma, todos esos fenómenos asociados a la mente estarían producidos por una alteración del estado emocional de la persona que emite estas ondas. Quizá, fíjate David, quizá a través de máquinas, yo tengo aquí un entrenador psicométrico, bueno, que supuestamente es un entrenador donde emite una serie de ondas y son modificadas por la propia máquina para amplificarlas, ¿no? Si tuviéramos un amplificador, y quién sabe si en algún tipo de escalafón dimensional pueda existir ese amplificador, ¿no? Si tuviéramos ese amplificador para generar una multiplicación del poder, del potencial de este tipo de ondas, tendríamos una fuente de energía brutal. Date cuenta lo que nosotros podríamos llegar a hacer si manejásemos ese resonar que tienen, bueno, pues prácticamente esa energía que forma parte de los seres humanos. Y aquí es donde voy y donde te digo que realmente me asusta. ¿Podríamos manejar a los seres humanos? Fíjate que las abducciones, que es uno de los fenómenos también más intrincados que tenemos, quizás yo diría el problema número uno de la humanidad, porque se están produciendo cosas alucinantes y cada vez son más los Claro, investigadores en la línea de, no sé, David Jacobs, por ejemplo, por ejemplo. o el profesor Corrado Malanga, ¿no? Que habla de implantes, pero no solamente físicos, sino implantes etéricos, se está hablando ya. Es decir, si hablamos de entidades que son capaces de implantarte un aparato, como nosotros hacemos con las águilas, Ujú. como un sistema de localización GPS, para tenerlos monitoreados permanentemente, son capaces de meternos en el cuerpo objetos que la mayor parte de las veces son indetectables. Y además nos meten etéricos. Eso significa que estas entidades se manejan no solo en la dimensión física, sino que conocen perfectamente el mundo espiritual. Claro, Tienen la conexión o la percepción de que somos algo más que cuerpo físico, de que hay un claro, alma y de que esta alma puede ser manipulada, a no ser que nosotros estamos advertidos de antemano. claro. Con lo cual, eso encaja mucho con la teoría de mi amigo Javier Consuegra del canal Jaconor. Jaconor, que es un muy querido amigo mío, esbozó una teoría muy interesante, que tú puedes creerte o no sus percepciones, que él dice que ve cosas, que ve espíritus. Al margen de eso, que puedes o no creerlo, lo cierto es que ha creado una teoría muy interesante que es la teoría de la corporación. Claro, Según él, la corporación son un grupo de entidades que se manejan en diferentes escalas dimensionales. Es decir, no solamente extraterrestres, sino entidades interdimensionales, energéticas, espíritus, llámalo como quieras, de ujú, otros planos, pero que están todos agrupados, cada uno realizando desde su escala evolutiva una manipulación global del planeta para que sea una granja humana. fíjate. Esta es una de las De- teorías más interesantes, la corporación. muy interesante y además es que realmente sabemos bien poco, David. Lo que ya Connor, bueno, pues expone, bueno, pues es una hipótesis muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Sí, porque si empiezas a leer los textos antiguos y empiezas a ver todas estas manipulaciones y empiezas sobre todo a leerte lo que son los textos sumerios que hablan del inframundo, el concepto que tenían los sumerios sobre
esa especie de mundo intraterreno. Del mundo intraterreno, Sí, sí, sí. ya hablan de dioses Anunnaki que son los que controlan la entrada y salida de las almas. Y Fíjate. fíjate que es un sitio que uno entra ahí y si quiere salir de ahí tiene que negociar a cambio de otra alma, ¿eh? Fíjate, Es qué alucinante, es increíble. como una especie de dictadura, pero como si el status quo de ese mundo se pudiese tambalear si una de ellas se va, ya se destirota todo, o sea, ya se... Sí, sí, sí. Sí, sí, hay Es algo que, como si hubiese una energía contenida en ese mundo, en ese lugar, y que una pequeña variación sustancial ya puede llegar a desorganizaría la Sí, 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 estructura. sí, Pero sí, sí. fíjate, David, hasta el punto lo que estás diciendo es increíble, vamos. Y cuando nos damos cuenta que nos introducimos en el estudio, pues evidentemente de estos seres Anunnaki, que tú bien conoces, porque para mí eres el máximo experto que hay hoy en día, o Gracias. uno de los grandísimos, ¿no? Bueno, tenemos que comprender que esa base que hay dentro de lo que es eh, el tema Anunnaki, es una base heredada de la propia evolución de la Tierra y que se coge precisamente a un escalafón distinto al que nosotros nos encontramos. Es una dimensión distinta, David. Es una dimensión distinta, está claro. ¿Y si resulta que lo que está ocurriendo en esa dimensión realmente tiene una relación directa con lo que estamos viviendo nosotros ahora? Es que Porque al fin, es lo que me ha motivado y me sigue motivando a seguir investigando. Creo que detrás del tema Anunnaki se esconde la raíz, el origen de todo lo que ahora está pasando en el mundo. claro, Y bueno, lo que no sé es si eso es algo que está exento de la línea de tiempo actual o realmente pertenece a algo meramente del pasado. Es que yo ya no descarto nada, Pedro. ya, pero fíjate lo que acabas de decir, línea de tiempo. Ujú. Nosotros tenemos tres factores, alto, ancho y profundo, ¿vale? Estas son las tres dimensiones que rigen nuestra existencia. Pero, ¿qué pasaría si el factor tiempo tiene que ver? ¿Qué pasaría si realmente la dimensión del tiempo tuviera una esencia directa sobre la existencia nuestra ahora, del nuestro yo ahora presente? Pues que realmente podríamos manejar el tiempo si tuviéramos las condiciones mecánicas necesarias para ello. Y si esto ocurriera, ¿qué pasaría? Uf. Nosotros quizá a lo mejor estaríamos ahora en nuestro propio futuro, que probablemente así fuera, o quién sabe si fuera nuestro propio pasado. Esto, Tiene tela. esto es para dejar al público pensando un rato, ¿eh? Pensando un Claro, rato. Bueno, Pedro, yo creo que hemos abordado hoy un tema que es extensísimo, podríamos alargarnos mucho dentro del gnosticismo, dentro de los textos sumerios y muchos otros campos religiosos, esotéricos. A lo largo de la historia siempre se ha reflejado esa especie de manipulador, demiurgo, que estaría trabajando en ese proyecto. Espero que algún día se pueda desbaratar todo esto y alguien o algo haga que todos nosotros podamos rebelarnos contra este sistema establecido dictatorial y vaya que sí, podamos ser capaces de ver la luz que encierra nuestra alma, vaya porque que sí. realmente todo está programado para hacernos creer que no somos nada. Creo que esa es la base de el punto débil que tenemos y la baza que cuentan estos seres diabólicos. Vamos a dejar el tema, amigos, y muchas Muy gracias, interesante. Pedro, por esta tertulia que hemos podido compartir contigo. Gracias a ti, David, y bueno, pues muchas gracias a todos tus espectadores que si quieren ver un poquito más en Aventura del Misterio, que es el canal mío, bueno, pues estaré Exacto. encantadísimo de recibirles, de verdad que sí. Y a ti, por siempre, por cómo eres, que eres una persona extraordinaria y que sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias, David. Lo mismo te digo, Pedro. Eres un grande. Y a vosotros os emplazamos para futuros trabajos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.